Bueno, bien, entonces continúo con este tercer video. En este tercer video vamos a aprender a medir corriente. En corriente, como les dije, es un poco más delicado porque pues hay que colocar el multímetro en serie, abrir el circuito y colocarlo en serie con lo que vamos a medir. Para ese caso, fíjense que la escala acá vamos a medirlo en la misma. Aquí dice miliamperios, vamos a dejar la punta roja en el mismo lugar, pero vamos a cambiar a esta escala. Y vamos a dejarlo en la escala más alta. La escala más alta en miliamperios son 200 miliamperios. En corriente siempre vamos a comenzar con la escala más alta. ¿Listo? Si no corremos el riesgo de que dañemos el fusible. Entonces va a ser la escala más alta. 200 miliamperios porque estamos aquí en miliamperios. Si excedemos 200 miliamperios hay que cambiar la perilla a la de amperios, que es esta tercera acá. Pero por ahora vamos a estar bien en 200. Además, según lo que hicimos, según lo que vimos, nuestra corriente no excede los 2.4 por 10 a la menos 2 amperios. Esos 2.4 son 24 miliamperios. Lo voy a poner por aquí. Entonces sería 24 miliamperios. ¿Listo? Si lo van a poner en milis. Entonces, ¿cómo vamos a medir corriente? Bueno, si vamos a medir la corriente de la fuente, o la corriente total, la que suministra la fuente, tenemos que abrir el circuito como lo hicimos en Proteus. Abrir el circuito significa esto. Entonces rompo el circuito, quito esto de acá y lo voy a poner en otra región de la protoboard que no me altere el circuito. Ejemplo, aquí. ¿Listo? Esto lo voy a poner aquí con un poquito salido para poder medir. ¿Listo? Así. Entonces fíjense que abrí el circuito, rompí el circuito. Entonces ya no hay corriente porque lo abrí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A continuación de que tengan eso, vamos a coger la punta roja. Fíjense que el cable verde, no se les olvide que el cable verde es el más. Entonces la corriente va de más a menos, que es el cable negro. Entonces un punto lo vamos a poner aquí en el más, otro punto lo vamos a poner donde quitamos el conector. Acabamos de quitarlo de acá. Listo, de ese punto. ¿Cuánto nos da la corriente? 25, ahí les da 25 miliamperios. Fíjense que son 25 y acá la escala está aquí en miliamperios. Listo, la escala aquí abajo está en mili, dio 25 miliamperios. Entonces repito, nosotros teníamos nuestro circuito así. Ese es el circuito original. Para poder usar o para poder medir corriente, usar el amperímetro, tenemos que abrir el circuito, romper aquí. Voy a hallar la corriente total, rompo acá. Vamos, esto acá, listo, así. Y pongo este cable en otra parte que no altere el circuito. Entonces lo voy a poner, digamos, por acá. Listo, dejan un poquito acá como abierto para poder medir. Y ahora vamos a conectar. Recuerden que el cable verde es el más, entonces uno iría acá y el cable negro iría donde estaba antes el conector del circuito, o sea, acá. Listo, ahí abrimos el circuito, o sea que la corriente lo que va a hacer es pasar por el multímetro. Entonces pasa por rojo, viene acá al multímetro, sale por menos, va por el cable de color negro y llega acá. Y ahí se distribuye, o sea, pasa la corriente por el circuito por el amperímetro para que pueda medir. Listo. Entonces en nuestro caso la corriente total son 25, 25.1, 25 y la escala son miliamperios. Bien. Continúo. Ya cuando medamos esa la corriente total, vuelvo y dejo todo como estaba originalmente. Entonces quito acá y pongo donde estaba. ¿Dónde estaba? Ahí estaba el conector. Listo, en la misma columna para que esté unida y la corriente se distribuya. Bueno, ahora supongamos que quiero medir la corriente que pasa por la resistencia 1, que debe ser la total porque la corriente viene por el cable verde y solo pasa por aquí por R1 y ahí se distribuyen estos que están en paralelo. Entonces hacemos lo mismo, rompo el circuito. Entonces rompo el circuito, es que fíjense que está en la columna número 2.
listo. Entonces romper el circuito sería hacer lo siguiente: quitar este y ponerlo en otra columna. Por ejemplo, lo voy a poner la columna 5, que no afecte el circuito, ¿no? Entonces fíjense que aquí, ahí se ve, fíjense que acá lo puse y rompí, estaba en la columna 2 y lo pasé a la columna 5. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Entonces este lo saco un poquito acá para que esto quede aquí descubierto y voy a medir lo mismo. Uno va a ir entre el cable, entre este y el otro, ahora donde cambié, entonces a donde cambié, la columna 5, y vuelvo y mido. Listo, entonces ¿cuánto nos dio? Nos da los mismos 25 o 24.9 miliamperios, que es la corriente de la fuente. Recuerden que la corriente por R1 es la misma corriente de la fuente, solo hay ese camino. Listo, continúo. Vuelvo y dejo entonces esto como estaba. Entonces esto estaba en la columna 2, vuelvo y lo pongo en la columna 2. Listo. Recuerden que las columnas las pueden usar como quieran. Yo les estoy dando los números para que sigamos como el orden. Entonces fíjense que volvió a la columna 2. Listo. Aquí se ve. Columna 2 volvió a hacerlo. Listo. Dejo todo como estaba. Ahora pasamos a las siguientes resistencias. En Proteus ustedes colocan siempre el multímetro o el amperímetro en serie. Vamos a hacer lo mismo. Entonces lo voy a medir la corriente de esta resistencia. Entonces abro el circuito, es quitar de acá. Fíjense lo que hice, quité donde estaba conectado a esta columna aquí, donde estaba conectado aquí así a esta columna, que es la columna, la azul, donde está el cable azul, y voy a ponerlo en otra columna en donde ustedes quieran que no altere el circuito. Por ejemplo, voy a colocarle en la columna 10. Listo, en la columna 10 no hay nada conectado. Y lo mismo, medimos. ¿Dónde vamos a medir? Entre donde quité, que es esta columna, que es la 8, y donde ahora puse la resistencia, que ahora es la columna 10. Listo. Entonces siempre mido entre donde estaba y el nuevo punto donde la puse. Entonces lo mismo, mido donde estaba, pongo el rojo, y el nuevo punto donde puse es el 10. Listo. Entonces aquí, fíjense acá, la corriente son aproximadamente 5 miliamperios. Listo. Ahí, como es 5, podemos bajarlo un poquito más. Entonces voy a bajarla a 20. Fíjense que nos da un poquito más de resolución, 4.91, 4.92, y la escala ¿cuál es? Miliamperios. Listo. Vuelvo y dejo el circuito como estaba. Entonces estaba en la columna número 8, entonces vuelvo a dejar la resistencia en la columna número 8. Ahí. Siempre tienen que respetar y volver a dejar el circuito como estaba, porque si lo dejan donde estaba no va a haber corriente y se alteran las mediciones. Listo. Voy a medir la corriente en esta resistencia. Entonces lo mismo, lo que vamos a hacer es abrir el circuito. Entonces quito la resistencia de donde estaba, fíjense que está en la columna 13, ahí se ve, y voy a quitar este pin y lo voy a poner acá, lo voy a poner en otro lugar que no afecte el circuito. Ejemplo, estaba en la 13 y la voy a poner en la columna número 15. Listo, o en la columna número 14. No la pongo en la 16 porque fíjense que la 16 está esta resistencia y ahí sí me afectaría porque no me haría nada, no abría el circuito. Listo. Entonces debo colocarla en una columna que no se esté usando. Entonces digamos ahí, columna 15. Esto lo abro un poquito para que no se unan estas dos. Listo. Entonces hacemos lo mismo otra vez. Voy a medir entre donde estaba aquí en la columna 13 y ahora en el nuevo punto donde la puse. Fíjense que el cable aquí, que no sé si se vea tanto, el cable acá está un poquito descubierto aquí, entonces vamos a medir aquí donde está el cable un poquito descubierto. Entonces vamos a medir entre ese punto y ahora donde lo puse acá. Listo, espérenme, lo pongo acá. Ahí.
Entonces fíjense que la corriente por la resistencia 3 es de 9. Espérame un segundo, acá lo conecto, listo, 9.88, 9.89 miliamperios. Fíjense la escala, milis, listo. Tienen que tener mucho cuidado ahí que les mide. Si no les mide bien, digamos por alguna razón no les mide tan bien, entonces lo que vamos a hacer es, porque hay veces las puntas no conectan bien, vamos a recortar un pedacito de cable y lo tienen como a la mano. Entonces voy a hacer esto. Sí, entonces ese cablecito nos va a permitir como tener mejor conexión. Entonces una va por aquí y la otra va donde aquí, listo, ahí. Entonces ahí están los 9 puntos. Voy a ponerlo por aquí, voy a ponerlo así. Ahí está los 9.86, 9.87 miliamperios. Pero entonces fíjense que es desde donde estaba a donde la puse, en el nuevo punto donde la puse, la nueva columna. Fíjense que aquí no hay nada conectado en la columna 15. Entonces deben conectarlo donde no haya nada. Listo, 9.89 miliamperios. Quitan el cable acá y vuelven y ponen en la misma posición donde estaba la resistencia originalmente. Ahí. Y ahora vamos a medir esta resistencia. Entonces quitan acá, ¿sí? Y la ponemos en otro punto, por ejemplo en la columna, yo la puse acá en la columna 19, y vamos a medir entre donde estaba, que era la columna 16, y el nuevo punto, que es la columna 19. Entonces, como aquí este cable si no está descubierto, voy a colocar este cable en la misma columna, la 16, fíjense. Y ahí voy a medir entre este y el nuevo punto donde la puse, que es esta columna. Listo, entonces quedó así: 9.72, 9.73 miliamperios. Listo. En teoría las corrientes por estas dos resistencias, como son de 1 kilo, deberían ser iguales, pero la tolerancia afecta. Entonces ahí nos dio, voy a ponerlo por aquí, 9.74, 9.72. esperan a que se estabilice. Listo, ahí vamos. Fíjense que entonces es entre el punto donde estaba la resistencia, que es donde está este color rojo, la punta, y el nuevo punto, que es este de acá donde está la punta negra. Listo, 9.78. y así con todas las resistencias del circuito. Aquí vuelven y ponen la resistencia donde estaba acá, entonces lo ponen otra vez ahí. Listo, y ahí quedamos. Bueno, entonces esa es la idea de medir corrientes. Listo. Bueno, ahora supongan que vamos a hacer un circuito en serie. Entonces, para reforzar un poquito esto, entonces voy aquí a borrar. Bueno, el original, entonces no se les olvide que este era el circuito mixto. Ya medimos todas las corrientes. Por divisor de corriente ustedes contrastarían y hallarían lo que falta. Listo, que son las corrientes, y contrastarían con lo medido. La corriente total en este caso era 24 miliamperios, nos dio 25 miliamperios, está cercana. La teórica es 24, la experimental 25, entonces está muy cerca. Listo, sería como la idea. Vamos entonces ahora a armar un circuito en serie y vamos a medir también corriente. Entonces no pierdan de vista cómo medir corrientes. Tienen que abrir el circuito para poder hacer las mediciones correctamente. Cuidado, si no abren el circuito dañan el fusible del multímetro y pues les toca buscar el fusible y volvérselo a poner. Él tiene un fusible por dentro, pero pues la idea es que no dañen ese fusible, si no les toca ir a comprarlo. Listo. Bueno, entonces suponga